Vamos a culminar esta mañana el capítulo 4 y culminaremos también con nuestro tema de evaluando el costo de predicar el Evangelio. Vamos a ver ahora versículos 31 al 33. En realidad no culminamos el capítulo completo porque los versículos que siguen del capítulo 4, los versículos 34 al final, para mí estos versículos van precisamente en el capítulo 5. Así que prácticamente voy a culminar el capítulo en la unidad de pensamiento que se establece aquí, y luego continuaremos con el capítulo 5 bajo otra perspectiva, pero hoy culminamos evaluando el costo de predicar el Evangelio, y lo veremos precisamente en la abundante gracia de Dios. La abundante gracia de Dios. Hemos visto hasta ahora varias instancias que se requieren y que requiere toda aquella iglesia que quiera cumplir la voluntad del Señor respecto a ser testigos, verdaderos testigos de Cristo, y que se tienen que pagar. Porque evaluar el costo no significa solamente ver lo que cuesta, sino estar dispuestos a pagarlo. Ahora es cierto que, como hemos dicho anteriormente, cuando no lo hacemos o cuando no hemos evaluado el costo, nos puede ser a veces muy difícil o muy sencillo, y porque no hemos evaluado el costo, entonces muchas de las veces nos quedamos en una actitud intermedia o simplemente no lo vemos con algo tan importante. Pero cuando uno ve el costo de predicar el Evangelio, de compartir a Cristo, uno sabe que el costo es alto, y también sabe que es alto porque el mensaje es sublime. Si fuese cualquier mensaje, no costaría absolutamente nada. Pero ha costado miles y hasta millones de vidas predicar el Evangelio. Le costó la vida a Cristo. Le costó la vida a sus discípulos, a sus apóstoles. Le costó la vida a cientos de miles de primeros cristianos. Y sigue costando hasta la fecha. Así que evaluar el costo es algo importante para cada creyente, porque nos hace ver la magnitud y la importancia de ese mensaje. Así que, hermanos, el costo de predicar el Evangelio es inherente al mensaje que debemos dar acerca de Cristo. Nunca podemos ni debemos asumir que predicar a Jesucristo en un mundo corrompido sea algo sencillo, sea algo fácil. No lo fue en el tiempo de Cristo, no lo fue después de Él, no mejoraron las condiciones posteriormente, y tampoco ahora. Ya hemos visto hasta ahora que predicar el Evangelio va a levantar a personas resentidas. Va a haber resentimiento en personas. Porque el mensaje de Jesucristo es una transformación radical de la vida de una persona. El mensaje de Jesucristo habla de una transformación radical de todas las personas que va a trascender hasta la eternidad. Pero por supuesto, conlleva una conversión de la vida antigua, y cuando tú le predicas a una persona que lo que hace es pecado, entonces se va a enojar, porque dicha persona ve su pecado como un deseo, ve su pecado como un gusto, ve su pecado como una preferencia, de tal manera que es su forma de vida, y ese resentimiento, cuando hablamos de Cristo, provoca disgusto, provoca enojo, y necesariamente van a tener que actuar de tal manera que van a movilizar ellos y a la sociedad a fin de que establezcan que es ilegal lo que estamos haciendo, que es incorrecto, que transgrede sus derechos humanos y cualquier otra cosa que ellos quieran decir. Van a tratar de establecer que es ilegal lo que estamos haciendo actualmente con el mensaje de Cristo. Por eso van a buscar establecer leyes que no solamente nos prohíban, sino que también nos penalicen por tratar de cambiarlos. Vamos en ese camino, hermanos. Estamos en ese camino ya, prácticamente vamos en eso. No se ha legalizado totalmente, no ha sido ya un aspecto todavía jurídico total o completo, pero va en camino, está en ciernes, y va a llegar el momento en que
sea una ley en todo este sentido. Se promueven por aquí, se promueven por allá, en estados, en diferentes partes. Hablo de México, no fuera de México, en diferentes lados, que es ilegal que salgamos a predicar el evangelio, que es ilegal que le digamos a una persona que lo que hace es pecado y cosas como estas, y entonces pronto van a lograr establecer esto. Y créanme, hermanos, que ese resentimiento cada vez más va en aumento y lo van a lograr lo que se proponen: impedirnos llevar el mensaje del evangelio. Ahora, no solamente, hermanos, no solamente se levantan personas que llevan o que contienen un resentimiento, también vimos la manera más inmediata de detenernos en ese mensaje del evangelio es amenazándonos, y la amenaza va desde lo más pequeño hasta lo más grave en casi cualquiera de los ámbitos donde nos movemos. Cuando una persona resentida llega a este punto de amenazarnos, debe comprender y debe entender que esa persona tiene el poder de cumplir sus amenazas, y aun cuando Dios es nuestro protector y Él nos cuida, eso no significa que porque nosotros predicamos el evangelio o porque tratamos de cumplir su voluntad, en ese aspecto no nos va a acontecer nada. Por supuesto que sí nos va a acontecer. Por supuesto, no somos ajenos a las amenazas de las personas y al cumplimiento de ellas. Es más, Cristo dijo que eso iba a pasar y que íbamos a sufrir por causa de Él. En Mateo 5:11, ustedes no olviden, por favor, esta advertencia de Cristo. Dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados debemos de sentirnos. Y es más, Cristo dijo que a sus propios discípulos les dijo: bueno, no solamente ustedes no deben evitar a aquellos que les quieran hacer mal, más bien yo los voy a mandar a ellos. Mateo 10:16 dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así que son los costos que estamos evaluando. Y vimos la semana pasada un tercer costo, y es que todo creyente que quiera hacer la voluntad del Señor debe pagar este costo. Y eso es predicar con todo denuedo el evangelio. Y nos quedamos precisamente en el versículo 31, que confirma que la única forma de hablar con todo denuedo es ser lleno del Espíritu Santo. Y si nosotros no hemos logrado entender qué es la llenura del Espíritu Santo, evidentemente tampoco nosotros podemos cumplir el predicar el evangelio como Dios quiere que lo prediquemos. Y en eso se va a evidenciar el hecho no solamente de que no lo hagamos, sino que lo hagamos equivocadamente. Vean el versículo 31, por favor, hermanos, ahí donde nos quedamos la semana pasada. Versículo 31 de Hechos capítulo 4. Lean junto conmigo, por favor. Todos leamos. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, ese fue el tercer costo: hablar con denuedo la palabra de Dios. Lo que vamos a ver ahora no necesariamente es un costo por predicar el evangelio. De hecho, es un resultado de haber entendido el costo de predicar el evangelio y de haber estado dispuestos a pagarlo. La primera iglesia cristiana, la de Jerusalén, comenzó a cumplir el mandato del Señor Jesucristo de dar testimonio acerca de Él, y como hemos visto hasta ahora, un pequeño muestreo en la vida de estos dos apóstoles, Pedro y Juan. Precisamente, ahora toda la iglesia hacen exactamente lo mismo. Toda la iglesia estaba entendiendo el costo de predicar el evangelio. Lo vieron en Pedro y en Juan, ese costo, las amenazas, el resentimiento, llevarlos a la cárcel. La iglesia vio todo eso, pero estuvieron dispuestos a pagar el precio de predicar el evangelio y lo pagaron. Por eso dice el versículo 32. Ahora sí, 32, vean por favor, hermanos, versículo 32 dice: de los que habían creído era de un corazón y un alma, y
Ahora bien, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Lo que quiero que centremos en este momento nuestra atención es en el dato que nos da precisamente Lucas en este pasaje. Dice, y la multitud que había creído. Esa multitud que había creído ya no se podía contar. Lucas tiene que decir, era una multitud, le era imposible contarlo. Ya no podía contar tanta gente en ese momento. Era tan grande la multitud y le era imposible poder darle un número, porque el crecimiento era continuo y todos los días se agregaban y cada día el Señor agregaba a la gente a ese grupo, iba creciendo. Era imposible tener un número. Anteriormente Lucas nos da un dato que cuando predicó Pedro, después de estar reunidos en aquel lugar y comenzó a predicar, en la primera predicación 3,000 se convirtieron, pero aún así contar 3,000, imagínense, ¿verdad? Yo diría en este momento que si le pusiera aquí a alguno de ustedes a contar lo que estamos aquí, me darían datos diferentes cada uno, ¿verdad? Porque no es tan fácil contar a un grupo. Pero imagínense contar a 3,000. Bueno, nos da el dato. Había 3,000 que habían creído en este momento. Y luego en nuestro capítulo que estamos estudiando en el versículo 4 dice que cuando fueron a hacer aquel milagro y comenzaron a predicar de Cristo, otros 5,000 más creyeron. En el versículo 4 dice que 5,000 más creyeron. Y ahora, después de que Pedro y Juan regresan con la iglesia y les cuentan todo lo que aconteció y lo que tuvieron que pagar, el precio que tuvieron que pagar, la iglesia evaluó el costo. Allí había ya 3,000, 4,000, 5,000 personas reunidas que se habían dado cuenta de lo que le pasó a Pedro y a Juan, cómo fueron enfrentados por el concilio, cómo les amenazaron para echarlos fuera de la sinagoga, cómo les dijeron y les instaron a no predicar el evangelio. Y la iglesia ahí reunida, la multitud ahí reunida, evaluando el costo de lo que era predicar el evangelio, porque apenas era el comienzo, hermanos. No perdamos de vista eso, era el comienzo. Antes era un pequeño grupo con Jesucristo, pero ahora estaban solos y estaban comenzando a proclamar el evangelio como Cristo les mandó que lo hicieran. Y estaban comenzando a hacerlo, y al ver lo que le pasó a Pedro y a Juan, y cómo los instigaron y cómo los amenazaron y los echaron en la cárcel, la iglesia, la multitud, evaluó el costo. Y evaluando el costo dijeron, queremos pagarlo, queremos proseguir. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque precisamente, hermanos, nos dice que ya había una multitud que había creído. Hasta ese momento habían, si hacemos cuentas muy estrictas, diríamos había una congregación de 8,000 personas, 3,000 y 5,000. Pero ahora, cuando ya Lucas nos da este dato, nos dice que hay una multitud. Una multitud. Así que cuando Juan y Pedro regresan con la iglesia, después de este momento de contarles todo lo que les ha pasado, y la iglesia evaluar todo esto, nos dice que ya había una multitud que había creído. ¿Cuál era la razón, hermanos? ¿Cuál era la razón por qué había una multitud en este momento ya? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué creció la iglesia en ese momento de manera incontable? Bueno, la semana pasada vimos 2 elementos necesarios para ser verdaderos testigos. Primero, el denuedo, y segundo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? El denuedo para predicar y la llenura del Espíritu Santo. Pero para lograr este crecimiento hasta un punto, hermanos, de una multitud creyendo, faltaba otro elemento. ¿Cuál era ese otro elemento? Denuedo y llenura del Espíritu Santo. Pero para llegar a este punto de haber una multitud creyendo, faltaba otro elemento. ¿Cuál era? Vean el versículo 32, por favor, para que lo noten. Vean el 32. Dice 32. Y la multitud eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Bueno, aquí está la multitud, pero más bien el elemento que falta está en el versículo 31, por favor. Versículo 31, anterior. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
¿Cuál es el otro elemento que llevó en ese momento histórico del 31 al 32? No nos dice cuánto tiempo surgió, cuánto tiempo pasó, pero sí nos dice que hubo un cambio. Cuando vino Pedro y Juan y dijeron a la iglesia lo que estaba pasando, dice que tembló el lugar, se congregaban allí, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y luego 32, hay un espacio de tiempo, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. Y la multitud, de este momento al otro, ya hay una multitud, no fue instantáneo. Por supuesto que hubo ahí un tiempo, un periodo de tiempo, pero ¿cuál era el elemento que faltaba para que llegaran a esta multitud? Cuando Pedro se levantó y predicó la primera vez, hubo 3,000 personas en la predicación de Pedro. Luego Pedro y Juan fueron a predicar al templo y hubo 5,000 varones que creyeron. Pero ahora, en este momento, ya hay una multitud incontable. ¿Cuál es el elemento que falta en todo esto? ¿Lo notan? ¿Lo notan? Véanlo ahí otra vez. El 31. ¿Qué dice el 31? ¿Qué dice? Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Para ser, hermanos, para ser un proclamador del Evangelio efectivo, según lo que Dios quiere que hagamos, entendiendo la palabra efectivo, para poder ser un proclamador, un testigo de Cristo, era necesario hablar con denuedo y ser lleno del Espíritu Santo. Eso hizo Pedro en la primera ocasión, 3,000. Eso hicieron Pedro y Juan en la segunda ocasión, llenos del Espíritu Santo, hablando con denuedo, 5,000. Pero hay una multitud ahora. ¿Y cuál es el elemento que falta aquí, hermanos? No, pero si fuese a orar, entonces ni Pedro ni Juan en su momento hubieran sido. No, aquí falta un elemento que está ahí. ¿Cuál? Miren, hermanos. ¿No? Vean una vez más versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos, ¿quiénes todos, hermanos? Toda la iglesia reunida allí, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aunque no viene la palabra aquí, porque está incluida, está implícita, puedo agregarla. Y todos, ¿qué? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los únicos elementos para ser efectivos en la proclamación del Evangelio es denuedo y llenura del Espíritu Santo. Pero aquí, al llegar a una multitud, es porque ahora toda la iglesia era llena del Espíritu Santo y toda la iglesia hablaba con denuedo la palabra. Así que la predicación del Evangelio no es trabajo de uno, ni de dos, ni de los líderes. Es trabajo de toda la iglesia. Toda la iglesia debe participar y debe hacerlo de proclamar el Evangelio. ¿Sí lo notan, hermanos? ¿Por qué había una gran multitud ahora? Porque todos estaban llenos del Espíritu Santo y todos estaban hablando el Evangelio. Imagínense lo que está haciendo el Señor, hermanos. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar de Jesucristo con todo denuedo y creen 5,000 varones. Ahora todos los congregados ahí, también llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar con todo denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Una multitud incontable creyó. Todos los días había conversiones a Cristo. Todos los días. Ahora, quiero que noten, hermanos, las características que tenía esa multitud en el versículo 32. ¿Cuáles eran las características de esta multitud? 32, por favor. Leamos. ¿Y la multitud? Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Esa multitud, hermanos, que ya no se podía contar, que era grandísima, que era imposible llegar a este punto, tenía ciertas características, esta multitud. Estas características eran muy especiales y nosotros no deberíamos de ver estas características como requerimientos o resultados que toda iglesia debería de tener. No, tengamos cuidado. Tenemos que recordar, hermanos, que la multitud que estaba creyendo, esa multitud que estaba creyendo estaba dejando el judaísmo. Un judaísmo penetrado en la médula de cada judío. La estaba dejando. Eran judíos todos ellos. Generación tras generación tras generación, por años, por miles de años, las familias eran judías y había elementos casi imposibles de que ellos pudieran quitarse ese judaísmo. Estaban entonces dejando el judaísmo, estaban dejando también una institución sumamente importante, como lo vimos la semana pasada, que era la sinagoga, y por supuesto también sus familias estaban separándose de ellos. Mucha gente se estaba separando de ellos, así que esa multitud comenzó a ver que entre ellos había necesidad y por consecuencia, porque eran de un unánime corazón y un alma, comenzaron entonces a compartirse entre ellos que no tenían lo suficiente para sobrevivir. Hay que tener cuidado con esto, hermanos, porque algunos intentan pensar en esta actitud de la iglesia, esta primera iglesia, como una especie de comunismo práctico en la iglesia que deberíamos tener todos. Esa unidad que había en la iglesia no era en conformidad, donde todos exactamente eran iguales y todos tenían lo mismo y nadie podía tener más que aquel porque eso era incorrecto. No, esa unidad no era organizacional, donde todos deberían ser forzados a mantener la misma postura, la misma posición y las mismas condiciones. No. Las peores épocas en la historia de la iglesia ha sido cuando esto ha formado parte de una gran organización. Y este no es el tipo de unidad que buscamos ni que había en ese momento. No es correcto ver esto como una forma temprana de comunismo. El comunismo no es igual al compañerismo cristiano, que en la Biblia se define como una koinonía. El comunismo toma a fuerza lo que es tuyo para repartírselo a los demás. La koinonía cristiana lo reparte con gozo, sabiendo que proviene de Dios para ser de bendición a otros. Cuando dice que todos vendieron sus propiedades, no significa que lo hicieron todos a la vez, sino que de vez en cuando esto acontecía y sucedía, entonces el Señor traía la visión a alguno que tenía algún bien y lo vendían y ayudaban a los demás. Y se desprendían con toda facilidad, sin dolor, de lo que tenían. Pero como sabemos, este no era el propósito de la iglesia. Ese no era el propósito de la iglesia en aquel momento. El ser parte de una iglesia, aun cuando puede ser muy atrayente y deseable para muchos tener una especie de comunidad, de compañerismo y altruismo entre todos nosotros, no deberíamos ver esa situación de la iglesia de Jerusalén como un modelo a seguir, como la búsqueda de una comunidad cristiana igualitaria. No. Recuerden que nunca debemos desvincular, hermanos, los relatos del libro de los hechos de su entorno histórico. Lo que sucedió con aquella iglesia de Jerusalén era simplemente un momento de necesidad que necesitaba ser cubierta. Y lo único, y lo más importante en común que en realidad tenían todos ellos, era al Señor en sus vidas. Por eso podrían desprenderse fácilmente de lo que tenían. Pero la iglesia de Jerusalén no es el modelo comunitario que debemos buscar. No es la organización que debemos buscar como una iglesia. Ciertamente debemos estar siempre dispuestos, como hermanos en Cristo, a ocuparnos los unos de los otros. Siempre como creyentes en Cristo, si tenemos en común a nuestro Dios, debemos estar dispuestos a ocuparnos los unos de los otros, a procurarnos como creyentes en Cristo, a ayudar en las necesidades de aquellos que padecen, cualquiera que sea la causa o el motivo de su padecimiento. No buscamos de alguna manera desarrollar aquí, hermanos, una comunidad igualitaria, no. Ni tampoco debemos pensar, hermanos, que
porque no queremos hacer eso, entonces pues buscaré dentro del sector de la iglesia aquellos que son mis amigos y solamente a ellos acudiré. No, no, de ninguna manera. Creo que casi siempre, de alguna forma, siempre nosotros por cortesía decimos lo que pueda ayudar, estoy dispuesto, ayúdame, y normalmente no acudimos a aquel que lo dice, sino a aquellos que son nuestros amigos cercanos. Pero hermanos, si queremos desarrollar realmente una condición donde lo común es Cristo y lo común es el amor del Señor en nuestras vidas, entonces cuando alguien te ofrece ayuda, pues tómala, no desprecies tal ayuda. Así es, y así debe ser, pero no por vergüenza acudas solamente a algunos. El desarrollo de esto, hermanos, no es de ninguna manera lo que buscamos en la iglesia, no es lo más importante. Es atrayente, ciertamente, pero no es lo más importante. Así que el modelo de Hechos no es de ninguna manera este modelo comunitario ni organizacional que estamos buscando. No es ese el propósito. En realidad el énfasis del pasaje está en que la iglesia de Jerusalén va más allá de una convivencia social o de ayuda al desprotegido o una especie de comunismo, como lo hemos dicho anteriormente. En realidad, el énfasis de este pasaje es que todos estaban inmiscuidos en dar testimonio de Jesucristo. Y por hacerlo, algunos tenían que dejar cosas, o dejar familia, o dejar trabajos, o dejar su lugar de origen, y volver y ver que sea tan importante para ellos el tener que predicar a Cristo, que entonces comenzó a haber necesidad. De pronto algunos hermanos no tenían lo suficiente, estaban como iglesia allí, ya no podían regresar a sus comunidades, y cuando vieron esta necesidad, algunos comenzaron a vender y ayudar a aquellos hermanos. Así entonces, el propósito principal era cumplir el mandato de Cristo. Todos estaban llenos del Espíritu Santo y con denuedo, con todo esfuerzo y con toda valentía, costara lo que costara, habían evaluado el precio y comenzaron a publicar a Cristo. Así que entonces, los que estaban allí, viendo la necesidad de otros, vendieron sus cosas y comenzaron a ayudar a estos cristianos. El fin de todo ello es entender que el mandato de Cristo y el cumplimiento de ello es la verdadera obediencia de una iglesia. Es lo que tenemos que hacer. Diríamos que es la práctica más importante que una iglesia debe distinguir o debe distinguirse en su comunidad. Podemos abrir asilos, podemos abrir orfanatorios, hacer algo por la comunidad, y está bien si podemos hacerlo, pero eso no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es unificarnos todos al fin de llevar el mensaje del evangelio, que es por lo cual Cristo salvó a su iglesia y luego les dijo: id y hagan esto. Ahora vean el versículo 33, por favor, hermanos. Versículo 33 dice: Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que la predicación o testimonio de los apóstoles era precisamente muy enfática, hablar de la resurrección de Jesucristo. Este quizás era el mensaje por lo cual se resentían todos los judíos, principalmente aquellos del Sanedrín. Se resentían debido a que ellos fueron los que habían crucificado a Cristo, y ahora no podían tolerar que alguien dijera que había resucitado. Además, recuerden que la mayor parte del Sanedrín era compuesta por sacerdotes que eran muy apegados a la doctrina saducea, que no creía la resurrección. Así que, déjenme decirles, con esto que hemos visto hasta este momento, podemos tener una pequeña visualización, más o menos, de cuál era la práctica en esa iglesia incipiente, en esta primera iglesia. ¿Cuál era la práctica de todo esto? Los apóstoles se dedicaban a predicar oficialmente ante auditorios acerca de Jesucristo, pero cada creyente que creía lo hacía de manera personal. Esa era la práctica de esta iglesia.
cada creyente personalmente, lleno del Espíritu Santo y con denuedo, predicaba de Cristo. De esta forma, de esta manera, podemos decir que ese es el plan de desarrollo de Dios para toda iglesia. Los que están encargados, los que son oficiales dentro de la iglesia, deben predicar públicamente a Cristo, y cada creyente debe hacerlo de manera personal. Con ello cumplimos el propósito de ser iglesia de Jesucristo. Ahora bien, si esto hacemos, en este pasaje vamos a encontrar que una de las cosas que Dios va a dar y precisamente va a manifestar su agrado por una iglesia que hace esto, donde los pastores, los oficiales, los maestros predican públicamente, enseñan públicamente a auditorios, y luego cada creyente habla con todo denuedo y lleno del Espíritu Santo de Cristo, entonces eso va a confirmar lo siguiente. Vean por favor, dice versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y lean la segunda parte, dice: y abundante gracia era sobre todos ellos. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Si esta es la visión correcta que nos plantea el libro de los Hechos, si eso es lo que nos quiere comunicar, el hecho mismo de que todo este proceso de evangelismo inicial, después de que Cristo ascendió y los dejó solos, y luego los llenó del Espíritu Santo, y vemos a Pedro con todo denuedo y lleno del Espíritu Santo predicar, luego a Pedro y a Juan con todo denuedo y lleno del Espíritu Santo predicar, y luego la multitud o la gente que había creído con todo denuedo y llenura del Espíritu Santo comenzar a predicar, y lo hacían así. Entonces Dios confirmaba y Dios verificaba que todo eso es lo que Él quería para su iglesia. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía, hermanos? Dándoles abundante gracia. Abundante gracia. Era sobre todos ellos. Por eso hemos visto en esta mañana que en el costo de predicar o evaluar el costo del Evangelio, la abundante gracia es una manifestación precisamente de haber evaluado el costo y estar dispuesto a pagarlo. Déjenme decirles, hermanos, que esta iglesia no va a tener nunca abundante gracia de parte de Dios si usted no está dispuesto a pagar el precio de predicar con todo denuedo el Evangelio. No va a suceder. Dios no va a dar abundante gracia porque algunos lo hagamos o porque unos cuantos se dediquen a ello. No. Dios no va a dar abundante gracia a esta iglesia mientras toda la congregación no esté dispuesta a pagar el precio por predicar el Evangelio. Lucas hace muy enfático este aspecto de la gracia de Dios cuando le pone un adjetivo. Dice: abundante gracia de Dios. ¿Por qué abundante? Porque abarca todas las áreas de la vida, de tal manera que se le puede calificar con tales adjetivos. Por ejemplo, Pablo también le llama a esto la superabundante gracia de Dios. En 2 Corintios 9:14 dice: asimismo, en la oración de ellos por vosotros, quienes emanan a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. También Pedro le llama a la gracia de Dios multiforme, es decir, toma todas las formas posibles para poder suplir cualquier cosa que la gracia de Dios hace. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cualquiera que pudiera ser el adjetivo que se le dé a la gracia de Dios, finalmente sigue siendo la misma gracia de Dios. Cuando en su aplicación nosotros podemos observar cómo Dios actúa con esa gracia sobre la necesidad más grande de nuestra vida, algunos entonces definen la gracia como una gracia salvífica o la dividen así: la gracia salvífica es aquella que hace que una persona reciba de parte de Dios la salvación en Cristo Jesús. Otros ven una distinción llamándole la gracia capacitante, la que nos ayuda a superar nuestras circunstancias adversas de la vida
y conformarnos a la voluntad de Dios. También distinguen una gracia común que se da a todos los hombres a fin de recibir bendición de Dios y también contener su maldad. Pero en todos los casos, como se le llame a la gracia de Dios o como se quiera aplicar la gracia de Dios, en todos los casos sigue siendo la misma gracia de Dios, originada en Dios como un acto de misericordia para nuestras vidas. Sí, hermanos, la gracia de Dios es una manifestación de misericordia para nuestras vidas. Y esta iglesia, si no logra tener esa abundancia de la gracia de Dios en nosotros, por más que intentemos vivir una vida como iglesia, no pasaremos de ser meramente un grupo social, religioso, incluso hasta diríamos un grupo sectario. Si no tenemos la abundante gracia de Dios en esta iglesia, no pasaremos más de eso. Porque la gracia de Dios hará un cambio radical en nuestras vidas. Así que, hermanos, necesitamos urgentemente y prioritariamente estar en el punto de esa gracia de Dios que está entre nosotros, porque de esta forma no nos perderemos, ni nos diluiremos, ni nuestra fuerza menguará, ni nuestros recursos y nuestro tiempo se irán gastando, si solamente nos concentramos en el hecho de que tenemos que arreglar los conflictos que son normales, por supuesto, y que suceden dentro de cualquier grupo, y que la iglesia de Dios no está ajena a ello. Imagínense, hermanos, qué problemas no hay en una congregación como esta. 150, 200 personas, ¿qué problemas no los hay? Y si nos dedicamos como pastores a estar solucionando problemas dentro de la congregación, y si usted se enfoca dentro de la congregación solamente y se disgusta y se enoja por todos los problemas que pueda haber en esta congregación, imagínese. Si cree que tenemos problemas aquí, imagínese cuántos problemas tenían los apóstoles con una multitud incontable. Si nos enfocamos solamente en arreglar el asunto de que nos enojamos con algunos y queremos procurar que hagan lo que tenían que hacer y que no hicieron, o tratar de acomodar y arreglar el asunto entre hermanos que se hablaron descomedidamente, o nos enfocamos porque el edificio que tenemos tiene muchas cosas que arreglar, y hay que arreglarlas, por supuesto, o porque no le gustó a alguno lo que se hizo, o porque a otro no les gustó la predicación, o porque alguno no quiere ya estar entre nosotros, o porque a uno no le gusta venir a esta o aquella reunión, o porque los músicos o directores se equivocan, o porque alguien quiere tomar preeminencia o controlar ciertas cosas, o porque las reuniones les falta cierta planeación, etcétera, etcétera. Si nos enfocamos solamente en esas cosas, imagínense la gran cantidad de cosas que podrían haber detenido a estos apóstoles en una comunidad de miles de personas. ¿Qué no habría pasado en aquella congregación, en aquella multitud incontable? Y creo, hermanos, que el hecho mismo de que nos enfoquemos en todas las cosas aquí son lo que hace detener, no el avance de la iglesia, sino que hacen detener que la gracia de Dios more en nosotros. Porque estamos tratando de arreglar entre nosotros cosas que son banales, que son secundarias, y no nos hemos enfocado en la primera y más importante cosa que debemos hacer como iglesia, que es compartir a Jesucristo, que es ser llenos del Espíritu Santo y hablar con todo de nuevo. ¿Ustedes creen, hermanos, que aquella iglesia de miles de personas, no 5,000, no 8,000, no 10,000, miles, incontables, ¿ustedes creen, hermanos, que no tenían problemas como los que tenemos ahora nosotros, hermanos? Los tenían, obviamente, guardando las distancias y las épocas, los tenían. Y de hecho nos vamos a enfocar en eso en los próximos capítulos. Los problemas que surgieron en una comunidad como iglesia y cómo los trataron. Por supuesto que lo sabía.
Pero eso no detuvo el avance en el cumplimiento de la obra que Cristo les mandó a hacer. ¿Por qué? Porque tenían abundante gracia de Dios entre ellos. Y esa abundante gracia de Dios no era más que el beneplácito de Dios en lo que esta iglesia estaba haciendo. Estaban predicando el evangelio, lo hacían en donde quiera que se movían, no podían dejar de decir quién era Cristo. No podían dejar de hacerlo. Así que, hermanos, no busquemos una fórmula de cómo obtener la gracia de Dios. Lo único que necesitamos es estar dispuestos cuando Dios quiere utilizarnos en cumplir el mandato de Cristo. Sí, hermanos. Cuando Dios te mueve a cumplir el mandato de Cristo, está dispuesto, disponible. Suéltate en la mano del Señor y hazlo sin temor a las amenazas, sin temor a la gente resentida. Hazlo. No necesitamos buscar una fórmula para ser llenos de la gracia de Dios en nuestra iglesia. No circunscribamos nuestro actuar como iglesia solamente a las reuniones de cada domingo o cada jueves o a las reuniones de grupos, no. No pensemos, hermanos, ni nos encerremos en las paredes de nuestro templo y pensemos que la obra de Dios se hace a intramuros del templo, no. Participemos de la obra de Dios, no pongamos excusas del por qué no podemos hacerlo. Si Dios, hermanos, si Dios nos permite retomar nuestros programas de evangelismo y discipulado en este año y te pedimos que participes en ello de diversas formas, por favor, no dejes que tu corazón te diga que no puedes. No muestres reticencia común al esfuerzo evangelístico de otros. Porque si queremos, hermanos, que la gracia de Dios sea abundante en nosotros, entonces simplemente comencemos a cumplir el trabajo que como iglesia Dios nos mandó a hacer. Sí, hermanos. Cuando comencemos a echar a andar los programas de evangelismo de nuestra iglesia, no pongas excusas. No digas que no tienes tiempo, no digas que no por ahora, no digas veré más adelante. Porque entonces la gracia de Dios no puede ser abundante en esta iglesia. Porque la gracia de Dios es abundante cuando Él en su beneplácito dice, esta iglesia está haciendo lo que yo quiero que haga, por lo cual la salvé, por lo cual la puse en esta tierra. ¿Hay cosas importantes que hacemos? Sí. ¿Hay cosas importantes que tú haces en esta iglesia? Sí. Pero que cuando como iglesia cumplamos en conjunto, todos llenos del Espíritu Santo y con denuedo comencemos a hablar de Cristo, entonces la abundante gracia de Dios estará entre nosotros. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Evalúa esto. Evalúa esto y cuando te digamos, no quisieras abrir tu casa para tener un culto, invitar a tus amigos, no digas, lo pensaré más adelante, después. Cuando te digamos, ¿no te gustaría venir y acompañarnos a hablar de Cristo a otras personas? No digas, por ahora no puedo. Espera pronto noticias. Ora a Dios y dile que te dé un corazón listo y dispuesto a participar. No creo, hermanos, que necesitemos más clases bíblicas, más clases formativas. No creo que ocupemos más de todo esto para que comencemos a hacer la obra práctica principal que Dios mandó a hacer a la iglesia. Compartir a Cristo a otras personas. Debemos hacerlo ya. Ya. ¿Estás dispuesto? ¿Podrías? Porque en la medida que digas no,
la superabundante gracia de Dios no estará entre nosotros. No estará aquí. Espero que estés dispuesto a participar. Espero que hayas evaluado el costo de todo esto. ¿Cuesta? Sí. Te va a costar. Te va a costar, pero ya le evaluaste, ya lo viste, históricamente será siempre lo mismo. Ahora el punto es, ¿estás dispuesto a pagarlo? Cuando estemos dispuestos, entonces, y en conjunto, y toda la congregación llena del Espíritu Santo y con denuedo estemos dispuestos a hablar, entonces la gracia abundante de Dios estará entre nosotros. Vamos a orar, por favor. Padre, queremos suplicarte en esta mañana que nos ayudes a comprender lo que tu palabra dice del trabajo principal de esta iglesia. No nos dejes, Señor, intercambiarlo por otras cosas. No nos dejes ponerlo en un nivel más abajo de prioridad. No nos permitas, Señor, razonarlo demasiado, de tal manera que lo sigamos pensando todavía hasta ahora. Te ruego, Señor, que des denuedo a cada miembro de esta iglesia. Te ruego, Señor, que le des esa llenura del Espíritu Santo necesaria, de tal manera que donde quiera que andemos, en el templo, en las casas, en los trabajos, tengamos siempre una visión de compartir a Cristo, de hablar de Cristo. Ayúdanos, Padre. Necesitamos que tu abundante gracia se haga manifiesta en nuestra iglesia, donde cada uno de los que estamos aquí presentes, que somos parte del liderazgo de esta iglesia, nunca dejemos de predicar a Jesucristo, y donde cada creyente, donde se mueve, Señor, tenga siempre en mente hablar de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque necesitamos, Señor, y requerimos y deseamos experimentar tu abundante gracia en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.